Un saludo para todos los operadores de IQ Option. Espero les esté gustando bastante este contenido. Si es así, suscríbanse, den like y dejen todas sus dudas porque estaremos muy pendientes de los chats. En esta clase vamos a estar viendo las zonas de liquidez en general y para qué nos sirven, que es uno de los elementos bien importantes para el manejo del gráfico. Recuerden abrir su cuenta con el link que les dejamos en la descripción para ayudar a crecer el canal. Entonces vamos a tener dos zonas importantes para identificación de zonas de liquidez. Una son los puntos altos y los puntos bajos y otra son los movimientos fuertes que vamos a tener en el mercado. Vamos a señalar algunas de estas zonas importantes para aprender a determinar dónde el precio puede ir a tomar liquidez y cómo estas zonas pueden funcionar. Entonces, por ejemplo, movimientos rápidos. Fíjense que estas tres velas de aquí tienen una caída fuerte. Este es uno de los espacios importantes de liquidez y normalmente miren cómo el precio viene a tomar esa liquidez dentro de esa, digamos, dentro de ese movimiento fuerte. Otro movimiento importante que tenemos acá o zona de liquidez dentro de los movimientos es cuando una sola vela tiene también un movimiento fuerte. Por ejemplo, tenemos esta vela de acá y fíjense cómo el precio viene a llenar ese vacío que tenemos ahí. El último de los movimientos importantes que tenemos dentro del rango de precios es el gap, que en este caso, pues digamos que no estoy viendo aquí uno claro. Normalmente en las aperturas del día o en los cambios de sesión tenemos movimientos de gap. En este caso, como les digo, dentro del gráfico pues no veo uno importante, pero básicamente un gap es una zona del precio en donde no tenemos ninguna vela, por donde no ha pasado ninguna vela. Fíjense que estos tres zonas importantes, que son movimientos fuertes o rápidos, se ven constantemente dentro del gráfico y lo primero que nosotros tenemos que entender es que esas zonas van a tender a ser llenadas con mayor facilidad en algún momento. No necesariamente tiene que ser ahí mismo, no necesariamente tiene que ser en un momento específico. Eso se puede demorar 15 minutos o se puede demorar un año o se pueden demorar muchos años. Las zonas de liquidez las vamos a encontrar en todas las temporalidades, porque el mercado es fractal, entonces siempre lo que veamos en una temporalidad de un minuto lo vamos a poder ver también en una temporalidad de un mes. Entonces, estas zonas nos van a servir mucho para entender cuándo por estructura, que es algo que estábamos viendo en algunos de los videos anteriores, cuando por estructura nosotros vemos que el precio está tomando un camino diferente, pues entonces vamos a ver que alguna de esas zonas puede ser llenada. Ese es el primer tipo de movimiento en donde vamos a ver liquidez y nos va a servir entonces para buscar llenados o zonas de llenados dentro del gráfico. Y el segundo tipo de zonas de liquidez son los altos y los bajos, que ya los estábamos viendo como tipo swing high o swing low. Vamos a tener dos características en estos altos y bajos. Normalmente nosotros estamos buscando los altos y bajos que tengan una velocidad o que tengan un pico, digamos, mucho más fuerte. En este caso, este puede ser un alto o bajo importante. Cuando tenemos altos o bajos de temporalidad mayor van a tener una jerarquía mayor o van a tener una importancia mayor y normalmente sobre estos puntos vamos a tener también zonas de liquidez que el precio puede estar buscando. Por ejemplo, este alto de acá, fíjense cómo el precio toma liquidez allí y luego regresa, ¿vale? Ese puede ser entonces una zona importante del precio. Luego, dentro de estas zonas, digamos, hay una que es mucho más fuerte, que sería lo mismo, un alto o un bajo importantes, pero en este caso lo que vamos a hacer es agregar a ese alto o bajo importante otro o otros bajos o altos que están en la misma zona, ¿cierto? Siendo importantes en esa misma zona, lo que estaríamos viendo es algo como esto, fíjense, una zona más o menos. No tiene que ser igual, no tiene que ser exactamente un punto en donde se está tocando, lo que muchos traders llaman de forma equivocada soportes o resistencias. Nosotros lo vamos a ver como una zona de liquidez. Fíjense cómo el precio sube,
toma liquidez por encima de esos máximos para luego continuar con la tendencia que traía antes. Entonces, ojo porque tenemos dos zonas de liquidez importantes o dos tipos, una que es dentro de los rangos y otra que es por fuera de los rangos. Fíjense que en este caso, si nosotros estamos trabajando este rango, aquí adentro, pues digamos que solamente tendríamos este pedacito de vela que hay acá, ¿sí? Este que marcamos antes, y ya luego por fuera del rango, pues lo que tendríamos serían esos altos o bajos, ¿cierto? También esta zona de acá, como la podemos estar viendo. Y si nos enfocamos en los rangos anteriores, pues nuevamente vamos a tener también zonas de liquidez. Fíjense por ejemplo en esta, que normalmente marcamos desde la vela anterior contraria hasta la vela posterior contraria. Normalmente estos movimientos, cuando son más fuertes, nos interesa que tengan mechas cortas, nos interesa que sean velas un poco más grandes que el promedio de las velas anteriores, nos interesa que sean velas continuas, es decir, que no hayan velas, por ejemplo en esta caída, que no haya una vela alcista por aquí en la mitad, y normalmente entonces esas van a ser zonas mucho más claras de liquidez, más interesantes. ¿Listo? Esos son los dos tipos, dentro del rango, por fuera del rango, y van a ser zonas de liquidez que el precio siempre va a ir a buscar, precisamente entendiendo que el mercado pues tiene un algoritmo que por detrás lo que está haciendo es buscando tanto órdenes de compra como órdenes de venta, y lo que quiere hacer es tratar de tomar la mayor cantidad de esas órdenes. Entonces ahí hay un paradigma de eficiencia del cual también vamos a estar hablando en videos futuros. Por ahora la recomendación es que estudien mucho estos movimientos rápidos, fuertes, y los movimientos altos o bajos que también tienen alguna reacción importante. Y con eso ya tendríamos cubiertas por lo menos las partes más importantes de liquidez que tenemos que entender sobre el mercado. Si este video les gustó, recuerden suscribirse y compartir con otras personas y utilizar el link de la descripción para ayudar bastante a nuestro canal.